Bien. Disculpen que ya entré un poquitito más tarde porque estuve con los chicos de Química Aplicada y estábamos viendo algunos temitas y me quedé atrasado. Bueno. Guaymas Camila. Estaría faltando el amigo José. Ole, ay, ole, 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 ole. Hola, Alex Pauls. Hola, profe. ¿Todo bien? Sí, profe. Yo estoy medio machacho. No puede ser. Mentira. Estoy con dolor de cabeza. No sé qué me duele el cuello, me duele todo. Hola Camila, no sé si ya me estás escuchando Camila. Hola, Hola, profe. tranqui todo. ¿Cómo? Todo tranqui. Sí. Me alegra, me alegra. Yo no corté la comunicación anterior. A ver. Sí, te sigue grabando. Igual. Que siga grabando directo. Ahí está entrando José. Ahí está entrando. Estaba entrando Dana. No sé si se fue o qué le pasó. Hola José. Hola, profe. Tranqui. ¿Todo bien? Bueno. Vamos al grano. Yo creo que ya va a entrar Dana enseguida. Avíseme si aparece acá en el costadito. Yo no lo puedo ver. Nos habíamos quedado explicando las respuestas o dando las respuestas de la última tarea que tenían por ahí dando vuelta. Vamos a ver. Actividades complementarias. Bien. Dice, ¿qué dos unidades se suelen usar para la velocidad de transmisión de datos entre red de ordenadores? Entre una red de computadoras, ¿qué unidades de medida se utilizan más comúnmente? ¿Qué había dicho de todo eso, Nahuel? ¿Cuáles eran esas unidades de medida? Por ejemplo, yo, Nahuel, a tu caso, yo te pregunto, che, ¿cuánto tenés de velocidad en tu casa? ¿Vos cuánto me respondes? De velocidad de conexión. 2 megas. 2 megas tenés. A la miércoles. ¿Y cómo los demás tienen un solo mega? Profe. Ya voy a decir a alguien ahí que haga quilombo porque no puede. Ah, mentira. Pero bien, está bueno. Entonces anda volando tu velocidad, ¿no? Bueno, no volando, porque 2 megas no es nada. Yo tengo ahora 10 megas, pero por ejemplo en la ciudad usan 30 megas, para dar un ejemplo, por una sola persona. ¿Sí? Y 1 mega es poco. 2 megas, más o menos. 3 megas anda bien para una persona o dos personas. ¿Sí? Ahí ustedes me están diciendo megas. Si estamos hablando de megas, ya es una unidad de medida. Me falta la otra unidad de medida que puedo usar, que les dije también. Que era una unidad de medida. Kilobyte. Bien, los kilobytes, ¿sí? Antes que existieran las mejoras que hay actualmente de velocidad, antes nosotros usábamos los kilos. Decíamos, che, ¿cuánto tenés? Yo tengo 256 kilobytes de velocidad. O 512. Vos decías 512, qué bueno que tenés un montón de velocidad, está bien, qué sé yo. Y hoy por hoy no es nada 512. 512 es la mitad de cuánto. ¿Cuánto dijimos que era? ¿A cuánto equivale 1 mega en kilobytes? Según la tabla que vimos por acá. A ver, yo le voy a mostrar la tablita de nuevo. Si alguien lo sabe, le va diciendo. Mientras tanto, escuché a alguien que estaba por decir. No sé si era Nahuel o quién. O Alex. ¿Alguien estaba por decir o no? ¿A cuánto equivale 1 mega en kilobytes? Alguien está con una compu por ahí. Ah, qué bien. Me alegra. No sé quién, pero bueno. Bien, acá la tablita que está por aquí. Bien. Ahí está la tabla. Es la tabla más básica, ¿no? Esta tabla me dice que 1 kilobyte entonces son 1024. Perdón, 1 mega son 1024 kilobytes. La mitad de 1024, ¿cuánto es? 502. 512. Yo entonces antes decía, tengo 512 kilobytes de velocidad.
Qué bien, qué bueno. Y ahí ya nos estamos dando cuenta de algo, que nosotros en informática o en computación hablamos de números puntuales. Yo no puedo decir, ¿cuánto tenés de velocidad? Tengo 700 megas, perdón, 700 kilobytes. Yo tengo que hablar, por ejemplo, de 512 a 1000 ya directamente, a 1024, ¿sí? Porque también pasa lo mismo con la velocidad de la RAM, que ya vamos a ver qué es la RAM y cómo vamos al tema de velocidad, también lo medimos en kilo, mega o en giga, ¿sí? Bien, 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 bien. Pero esta tablita la tienen que saber de memoria. Fíjense, entonces, un byte son 8 bits. Un kilobyte son 1024 bits. Un megabyte son 1024 kilobytes y un gigabyte son 1024 megabytes. ¿Sí? Que quede claro esa tabla. Volvemos de nuevo entonces. La respuesta, ¿qué dos unidades suelen usar para la velocidad de transmisión de datos entre una red de los ordenadores? Sería KB, ¿sí? O kilobyte, y MB o megabyte. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Bien, esto es actual, ¿no? Después ya con el paso del tiempo, ustedes cuando tengan mi edad, por ejemplo, seguramente ya vamos a estar hablando de gigas, van a estar hablando de mucha más velocidad que en la actualidad. Acuérdense que estamos entrando a una nueva etapa de las comunicaciones con los que pronto va a aparecer, que son las 5G. Vieron que en un principio hablábamos de las 3G, después empezamos a hablar de las 4G y ahora también ya se nombra 5G. A partir de esta G, que después en algún momento ya la vamos a trabajar, qué significa G y demás, pero para no perder el hilo, vamos a decir que es como que vamos aumentando la velocidad de transmisión de datos entre los dispositivos. ¿Sí? Van mejorando esas señales de transmisión que sean mucho más rápida, la velocidad de transmisión de celular a celular, de celular a computadora, de computadora a computadora, etc. Vamos con el punto 10. Explica qué hace cada una de las dos partes de un microprocesador. En este caso, el microprocesador tiene dos elementos, pero que en este caso tenemos que ver que son el ALU, que es la unidad aritmético-lógica, y tenemos también los registros la parte de registro, que en este caso tenemos dentro del microprocesador. Si ustedes se fijan aquí en el microprocesador tenemos el CPU, ¿sí? Vamos a ver en este caso que es la unidad central de proceso y tiene la unidad de control y la unidad, perdón, acá me había equivocado, era la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, ¿sí? La unidad aritmético-lógica la hace la parte matemática y la unidad de control es que recibe instrucciones y trata de organizarlas. Entonces, tenemos dos partes, la unidad de control y tenemos la unidad aritmético-lógica. La unidad de control recibe las instrucciones que quiere que se procesen, digamos, esto viene dado desde una persona posiblemente que haga la parte de entrada o de salida, hace la conexión con la unidad de memoria interna de la computadora, se generan instrucciones, va a una unidad de control, ese control después le da el paso para que se haga el proceso aritmético-lógico, hay un proceso de aritmética y matemática, ¿sí? Y se vuelve de nuevo a la unidad de memoria y así sucesivamente es un ida y vuelta dentro de lo que sería la unidad central de proceso, que es la CPU. Todo esto es parte de lo que es el microprocesador, ¿sí? Fíjense aquí, si lo leen, José, leemos la parte esta en azul que está escrita en un ratito. Recuerden, el celu en forma horizontal para ver mejor, ¿no? El microprocesador, Sí, el microprocesador CPU ya vimos que es el encargado de ejecutar, interpretar las instrucciones especificadas mediante el proceso de los datos. Pero además de esto, también de gobernar y controlar todo el sistema, controlar todos los procesos que ocurren en el ordenador. Para que el micro pueda hacer todo en su interior, está dividido en dos partes totalmente diferentes. Unidad aritmética lógica. Esta unidad realiza todos los cálculos matemáticos de la CPU.
El ALU puede sumar, restar, multiplicar, dividir y realizar otros cálculos o operaciones con los números binarios. Función lógica. Sí, por ejemplo, unidad de control. Controlar todos los procesos que ocurren en el sistema. Este componente es responsable de dirigir el flujo en qué orden debe ir y cuándo de las instrucciones de los datos dentro de la CPU. ¿De dónde llegan los datos al microprocesador para que los procese? El micro siempre va a buscar los datos a un almacén del ordenador llamado memoria RAM. Bien, hasta ahí estamos. El almacenamiento se da en la memoria RAM de algunas instrucciones, ¿sí? Ya vamos a ver qué es la memoria RAM en algún momento. Pero para que respondamos las preguntas que nos hacían la tarea, nosotros tenemos dos partes, que es la unidad de aritmético lógica y la unidad de control. Una que hace los procesos de cálculos matemáticos y el otro hace de control de los procesos que ocurren en el sistema. ¿Queda claro? ¿Hasta ahí? Eso sería la respuesta que ustedes tienen que poner a la tarea que dice: ¿qué dos unidades se suelen usar para la velocidad de transmisión de datos entre una red? Perdón. Explica qué hace cada una de las dos partes del microprocesador. Perdón. Que en este caso es la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? Vamos con la memoria RAM. Memoria RAM. ¿Sí? Si ustedes se fijan, a ver si hay un grafiquito por aquí de las memorias o de la computadora. Si vemos, a ver, si por aquí, no. Aquí. Este grafiquito es de una memoria RAM, ¿sí? Pero esa memoria RAM está dentro de una placa. Esta es una placa madre. Si ustedes ven, esta placa también la tienen las máquinas grandes y la tienen las compus chiquitas, las que ustedes usan en el colegio, pero en un tamaño más reducido. Dentro de la placa madre tienen una parte donde va el microprocesador. Eso que hablamos que es una especie de chip grande que nosotros insertamos, es el cerebro, lo insertamos en este zócalo, ¿sí? Que se dice zócalo, y ahí lo insertamos. Luego tenemos acá ranuras para conectar las memorias RAM, que en este caso son estas que tienen aquí, ¿sí? Esas memorias RAM se llaman memoria de acceso aleatorio. ¿Qué significa? En este caso, la memoria de acceso aleatorio permite la velocidad de paginado de lo que nosotros hacemos en la computadora en el momento. Si ustedes se fijan acá, ¿qué procesos tengo activados en este momento? Tengo activado, por dar un ejemplo, si ustedes ven mi pantalla, yo les voy mostrando. Tengo abierto el Word. Tengo abierto el OBS que estoy grabando la pantalla. Tengo abierto el programa de Zoom. Tengo abierto el programa de Google. Y el programa de Google tiene abierto 1, 2, 3, 4, 5, bueno, ahí como 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 páginas a la vez. Además, está activa mi cámara. Si no fuera porque yo tengo una buena velocidad de memoria, ¿qué pasaría en este caso? Estaría frito porque sería muy poca la velocidad. Lo que estoy haciendo en este momento sería mucho para la computadora. Yo para eso me fijo cuánta memoria RAM tiene mi compu. Yo voy a ir a la parte de control del elemento de control, que yo controlo todos los dispositivos físicos. Voy a ir al panel de control. Voy a ir a sistemas de la computadora. Y me voy a fijar cuántos gigas tengo de memoria RAM instalada. Y acá fíjense que me dice que tengo memoria instalada RAM 8 gigas. ¿Se entiende? Me dice también que el microprocesador o el procesador o la CPU que hablamos recién, qué modelo es, ¿sí? La marca de la misma, me dice cuántas gigahertz tiene de velocidad. Y con esos datos, y además la arquitectura que tiene la parte de la placa madre, que es de 64 bits. ¿Sí? Eso me está indicando a mí que si yo no tuviera 8 GB de RAM en este momento, estaría más complejo, más complicado.
Ahora, ustedes miran, 8 GB es mucho o es poco en la actualidad. 8 GB para la actualidad, para uno que tenga que hacer algún tipo de trabajo de edición de video o ediciones de sonido, es poco. Si yo tendría que dedicarme a editar en videos pesados, mi máquina que tengo aquí se sonaría, digamos, estaría bastante complicado para hacer trabajos. Entonces, por eso es importante ver esta memoria RAM. Dice, ¿qué es importante en la memoria RAM? Es la capacidad de almacenamiento que tiene. Y fíjense en que antiguamente hablamos de velocidades muy bajas, 32 megas, 64 megas, 128 megas, 256 megas. Fíjense en cómo va subiendo de 32, después 64, después hablamos de 128. 128 es la mitad de 256. 256 es la mitad de 512 y la mitad de 1 giga es 512. Y hoy estoy hablando de computadoras que mínimo tienen 16 gigas de RAM. 16 gigas de RAM. ¿Vieron las computadoras blanquitas esas que eran las antiguas que entregaron del gobierno? Bueno, esas tienen solamente 1 giga de RAM. Para un sistema operativo y para distintos programas queda muy básico, queda muy faltante, digamos, ¿no? Queda a medias. Y eso para tener en cuenta con el tema de lo que es la memoria RAM. Y es la que permite la conexión, interconexión de datos y de proceso entre el procesador, que es el microprocesador, y la memoria RAM. Digamos, tiene que haber una buena memoria RAM y un buen microprocesador. ¿Sí? Bueno, volviendo de nuevo a esto, ¿cómo definirías la memoria RAM? Como memoria de acceso aleatorio que permite, en este caso, a partir de su velocidad, tener una mayor fluidez de trabajo en la comunicación, microprocesador, y que trabaje de forma más rápida, que permita visualizar páginas o trabajos internos en la computadora de forma mucho más rápida. ¿Sí? Entonces, a eso vamos a definir. Es la velocidad que es un dispositivo físico que permite a través de su capacidad de velocidad una fluidez del trabajo en la computadora. ¿Sí? Sería por ese lado la definición que podríamos sacar de memoria RAM. Memoria de acceso aleatorio, que una vez que si se apaga la computadora a veces, habían procesos de sistemas operativos antiguos que si apagaba la computadora yo perdía todo. Hoy por hoy la memoria RAM trabaja ya también con otros elementos para tratar de que en el caso de que haya algún problema, resguarde esa información y no se pierda. ¿Sí? Antes directamente se perdía totalmente. Bien, vamos con el punto 12. ¿Dónde están los datos para que el ordenador sea capaz de arrancar? En este caso, tenemos que tener en cuenta que los datos, estamos hablando del sistema operativo. ¿Sí? Dice, ¿dónde están los datos para que el ordenador sea capaz de arrancar? ¿Y dónde se almacenan esos datos? Se almacenan en un elemento llamado disco duro. ¿Sí? Un disco duro. En ese caso yo me fijo, el disco duro, vamos a ver por acá, si está... a ver si por aquí están los discos duros. Bien, acá, almacenamiento de información, discos duros. Pero no me dice al respecto. Ahí, bueno, guardamos toda la información. Vamos a ver si puedo entrar a alguna parte de disco duro acá. El disco duro también es llamado el HDD, que en este caso significa Hard Disk Drive. El hard es de duro, disco, y en este caso de los drivers que vienen para trabajar con la información. ¿Sí? El disco duro, también llamado HDD, es la unidad de almacenamiento donde nosotros guardamos el sistema operativo, instalamos el sistema operativo. Yo en este caso Windows, tengo que agarrar, descargarlo desde la nube a un pendrive o a un CD, y después cuando yo necesito hacer la instalación, uso ese pendrive o ese CD y lo instalo ¿a dónde? Lo instalo al disco duro. Y ahí, una vez que está instalado el disco duro, puedo arrancar la computadora. Ya cuando está instalado en el disco duro,
aprieto el botón de encendido y tiene que arrancar ese sistema operativo para que yo pueda tener una interacción. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los datos para que el ordenador sea capaz de arrancar? En el HDD o el SDD. Ya vamos a ver después cuando veamos distintos dispositivos de almacenamiento. El HDD es un disco duro mecánico. Y los nuevos discos duros que están apareciendo en este caso ya son de tipo sólidos, que son la nueva tendencia ahora para usar, que son mucho más veloces, no se pierde información y demás. ¿Sí? Pero el disco duro puede ser de estado sólido o el de tipo mecánico o móvil. ¿Sí? ¿Qué son los buses y qué dos tipos hay? Los buses son aquellos caminos, si ustedes vieron acá, vieron una especie de cables, estos cablecitos que están aquí. Bien, son las conexiones que hay entre los distintos dispositivos con la placa. Son aquellos puentes que permiten conectar distintos elementos de la computadora con la placa madre. Por ejemplo, si yo veo la parte de atrás del disco duro, tiene esta entradita, tiene esta forma de entrada. Una entrada es para la corriente y otra es para este tipo de cable, que pueden ser de cable IDE, ¿sí? Que se conectan ¿a dónde? A la placa madre. Si yo me fijo acá en la placa madre, tengo algunos elementos para conectar, por ejemplo, conector de disquetera, perdón. ¿Qué más tengo aquí? Tengo, a ver si aparecen los IDE, cables IDE. Acá están. Conectores IDE, estos que están ahí. El disco duro, por ejemplo. De acá se conecta un cable, ¿sí? Este cable que están aquí, con el disco duro. Entonces esos buses son los caminos, los puentes de conexión entre los distintos dispositivos que tiene la computadora. Pueden ser también internamente, si ustedes se fijan en la placa madre, si ven de cerquita van a ver algunos hilitos de cobre que se mueven por toda por toda la placa, de un lugar a otro. Esos son como caminos que llevan corriente o datos, en este caso, acuérdense que en informática nosotros trabajamos con datos, pero esos datos son a partir de corriente eléctrica, ¿sí? Y eso también son buses internos. Tenemos buses por medio de cables, ¿sí? O conectores, en este caso, de tipo cable o bus IDE. Y tenemos los buses internos de la placa, que son los cablecitos, los conectores de caminitos de hilos de cobre que tiene también internamente la placa, ¿sí? Bueno, eso sé que son conceptos bastante amplios, pero que está bueno que lo vayan leyendo ustedes, vayan generando, en este caso, información. Dice que son los buses, entonces son los caminos que hay. Y tenemos entonces buses de tipo IDE y de tipo ATA. Los IDE son estos, por ejemplo. ¿Lo ven aquí o no? Son más viejitos, ya casi no se usan. Y los ATA son los más modernos, que son estos. No sé si se ve ahí un cable negro que tiene directamente un cable más fino. Esos son los que van reemplazando a los nuevos. Están los IDE, los viejos, y los ATA, que son los más nuevos. ¿Sí? Algunas computadoras vienen con doble, con los ATA y con los IDE. Los dos vienen en algunas computadoras. En el caso de las notebook, vienen con los ATA directamente. ¿Sí? Bien, eso para tener en cuenta. Ahora, veamos, a ver, veamos, ¿qué más tenemos aquí que responder? Entonces, los buses son los puentes y los caminos que hay desde la placa madre a los distintos dispositivos y hay dos tipos, los ATA y los IDE. ¿Queda claro ahí? ¿Queda? ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Bueno, vamos a dejar las dos preguntas para mañana que faltan. Es una tarea bastante que si yo lo tendría que hacer, lo hago en 10 minutos. Pero a ustedes por ahí le va a llevar más tiempo porque son conceptos nuevos y hay que ir viendo, ¿sí? Y hay que ir explicando. Pero yo les digo que esa página que yo les pasé está buenísima porque está bastante completo los conceptos que yo quiero que ustedes vayan viendo desde el punto de vista de la parte física, que es el hardware. Todo esto es parte del hardware. Solamente hablé acá de software cuando dije qué datos están, dice, ¿dónde están los datos? Bueno, ahí hablamos de datos y yo ya tomé en cuenta que estábamos hablando del sistema operativo. Tengan en cuenta esa palabra, sistema operativo, que ya entraría dentro de lo que es software. ¿Preguntas hasta ahora? No.
Jenny, Nada, profe. Nahuel, no tenga No, miedo, profe. seguro. Pregunten ahora porque es como, a ver, vieron que en las clases, a veces cuando estamos en la clase, ¿qué pasa? Yo a veces salgo del aula, chao, no me ven, ¿no? Ahora, por ahí me ven un poco más y por ahí también me pueden mandar mensajes y como que tiene sus cosas negativas el tema no estar frente a frente, pero también tiene algunas cosas positivas que por ahí a veces ustedes se ocultan un poco dentro de esas cámaras, así digamos en todo negro, pero sé que están ahí, sé que me están escuchando, es algo que se tapa en los oídos. Si entran, no es por solamente cumplir, sino también calculo que es para poder algo de comprender un poquito más de lo que se está trabajando, ¿sí? Mañana terminamos esto y seguimos charlando un poco más respecto de algunos conceptos que van quedando, ¿sí? Sí, Bueno, profe. bueno, cuídense, que pasen lindo. Yo ya voy para el curso de primero del CB. No sé quién más entró. Entró Macarena, entró Abigail. Abigail, digan que tienen que activar la, la cámara. La cámara, que el micrófono, ¿sí? Gracias, Nahuel. Gracias, José. Gracias, Camila. Gracias, Jennifer. Hola, Dana. No sé si te saludé, pero hola y chao. Y nos vemos, Alex. Suerte para todos. Chaucito. Me voy. Chao. Chau, chau, chau.